Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Hoy es un especial placer para mí tener a Félix Duque acompañándonos en estas intervenciones que hemos organizado a propósito de la exposición 4R, ¿no? A propósito de la idea de rebeldía, resistencia, revolución, rebelión. Digo que es un placer porque Félix fue profesor mío y bueno, he trabajado yo con él, ¿no? en proyectos de investigación que dirige, y ha sido siempre un placer, y es una persona de la que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, ¿no? Félix Duque es, sobre todo, yo diría, profesor de filosofía, y eso significa que lo va a seguir siendo siempre, ¿no? No sé si como una condena, pero ante todo es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, donde es catedrático también. Félix Duque, además, ha sido un modelo de investigador, y en ese sentido yo diría que es una de las figuras que más influencia han tenido en las últimas décadas en la Universidad Autónoma de Madrid. No hablo solo del Departamento de Filosofía, ¿no? Ha funcionado y funciona como un ejemplo, ya digo, por esa intensa labor de investigación y por el compromiso que mantiene con la filosofía, ¿no? Es alguien que todavía tiene hambre, ¿no? A pesar de ser, entre otras cosas, doctor honoris causa por la Universidad de San Martín en Argentina, catedrático de filosofía, premio Jovellanos, ¿no? Por los buenos europeos. A pesar de eso, de todas las condecoraciones académicas que quepan, es alguien que no ha perdido el afán, el interés y el amor por la filosofía, y la verdad es que eso es envidiable, ¿no? Y hasta antes de ayer ha estado dirigiendo cosas y volverá a dirigirlas en cuanto se le presente la ocasión, ¿no? Félix Duque, además, ha llevado a cabo una intensa labor editorial, ha dirigido colecciones, además de haber sido autor en ACAL, en Abada, en el propio Círculo de Bellas Artes. Con esta casa, ¿no? ha colaborado y sigue colaborando. Es un viejo amigo, ¿no? Por subrayar algunas publicaciones, tiene un estudio, ¿no? En ACAL sobre el romanticismo, la estrella errante, ¿no? Cuando no había tantos, o diría que casi ninguno en lengua española. Tiene un monumental, ¿no? Volumen de historia de la filosofía moderna, la era de la crítica. Tiene publicaciones, ya decía, en el sello del Círculo de Bellas Artes, dedicadas a Hegel, ¿no? La Odisea del Espíritu, a Heidegger, Sendas que vienen, Los otros entre nosotros, Alteridad e inmigración, Hacia la paz perpetua o hacia el terrorismo perpetuo, además de dirigir en esa misma editorial obras colectivas, ¿no? Coordinar la edición de obras en torno a Poe, a Goethe o a Dante, ¿no? Ya digo, son decenas de libros, son muchos años escuchándole en clases, en conferencias, son muchos años leyéndole, y siempre se aprende algo de Félix, ¿no? De su erudición, de su carácter, yo diría un poco volcánico, ¿no? Porque Félix en el fondo es un romántico, ¿no? Y Félix, no sé si quiere medirse, pero el caso es que no se mide nunca, ¿no? Entonces, ya digo, seguro que nos alcanza con su lava y nos contagia la pasión por los asuntos que trae, que en principio va a hablar de algo relacionado con la revolución y la rebeldía, a propósito de ese vínculo que encontró Juan Barja, ¿no? su amigo también, a propósito de Leonardo da Vinci y sus reflexiones en torno al agua, ¿no? Que influyeron de alguna manera en Einstein, en cómo montaba las imágenes dedicadas a las masas, y que forma una especie de hilo conductor, ¿no? De esta propuesta orientada a la revolución, la rebeldía, la rebelión y la resistencia, a pensar el cambio. Entonces, Félix nos va a hablar de lo fluvial, ¿no? En sus diversas formas, vinculada a la revolución, pero seguro que nos habla de mucho más y seguro que nos enseña muchas más cosas. Muchísimas gracias, Félix. Es de verdad un placer volverte a ver. Muchísimas gracias, David. No sé si necesito el... ¿No? Yo creo que se oye bien, ¿no? Entonces la apagamos mejor, ¿no? Para que no haga ruido. No.
Seguro que lo quieren grabar. El botón que sirve para apagar no sirve para encender. Sí. Ya. Ah, qué bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy un poco asombrado de que con este día tan malo, pues algunos hayan sido tan amables de venir aquí para escucharme. Veo a tantos amigos y a otros que espero que lo lleguen a ser alguna vez. Es que querría simplemente comenzar por un exergo de Novalis, Globo in un Live, fe y amor, ¿no? Dice Novalis: allanad las montañas y el mar sabrá agradeceroslo. Pero cuidad de que no entre en contacto con depósitos de pirita, porque entonces habrá fuego, de ahí surgirá un volcán y un nuevo continente. Creo que puede venir bien como exergo de lo que significó para mí la lectura del catálogo, la visión con Juan del Gran Río y la revisión varias veces en casa para mostrar mi absoluta impotencia con respecto a la obra y con respecto a la temática. Y de ahí que se me ocurriera que lo más que podría hacer sería hablar de ramales, es decir, de todas esas ramificaciones que o bien se desvían o bien llegan a introducirse en esa corriente hasta desembocar en deltas donde seguramente los aportes de fango y de basura impiden justamente que haya una libre circulación hacia el mar, ese mar que metafóricamente podríamos hablar de la humanidad libre, ¿verdad? Con respecto al procedimiento, obviamente mi deuda con Iberman y con Didi Iberman y con Benjamin es evidente, ¿no? Sobre todo con Benjamin, para empezar, recordad que él establece una distinción importante y cada vez más importante en nuestra época entre imagen y reproducción mediática, ¿no? Imagen tendría el carácter de la perdurabilidad y, como él lo llama, de la Einmaligkeit, es decir, del ser una vez, de la singularidad. Lo realmente interesante, yendo un poquito más allá de Benjamin, es que esa singularidad no implica un aura eterna, sino, como la de los santos, sino más bien en el sentido que él mismo señala de traer lo lejano a lo cercano de manera que exista algo así, no tanto una fusión cuanto una colisión entre el otrora y el ahora, de manera que se produzca una dislocación de sentido, ¿verdad? Y para eso lo fundamental es, obviamente, utilizar técnicas de montaje, como también Bertolt Brecht nos enseñó a hacer. Por el contrario, la reproducción tendría el carácter de lo fugaz y de lo repetible. Podríamos decir, siendo un poco pedante, si me lo permitís, que en la imagen hay mal y el mal, es decir, cada vez es esa vez, de manera que no hay repetición, sino iterabilidad, si queréis, es decir, juego de semejanzas continuas. Y en cambio, para la reproducción mediática de cualquier medio de comunicación, podríamos decir que hay mal ist alle mal, es decir, una vez es todas las veces, puesto que se repite una y otra vez. Podemos cambiarla, para eso tenemos Photoshop y Fracom y todo lo que queramos, pero la imagen sigue siendo fugaz, efímera y, sobre todo, imposibilitada para ser manipulada de manera que en las fisuras se pueda encontrar una visión inédita, seguramente propulsada por lo que Proust llamaba memoria involuntaria y que Benjamin también utiliza. Esa es un poco la temática, ¿verdad? Según esto, el proceso de montaje empieza de una manera realmente lastimosa, a saber,
yo he dedicado tantos años a hablar de los desperdicios, de la basura y de los residuos, que en este caso esas imágenes también son residuales. Es decir, todo proceso de montaje implica, por más que uno quiera llegar a establecer con las imágenes cadáveres exquisitos, implica, digo siempre, un proceso de selección. Por más que intentes que fulguren anacrónicamente y a través de choques imprevistos imágenes inéditas, necesariamente tiene que haber algo así como una conducción del caos, ¿verdad? De manera que la iconología de los intervalos no acabe por devorar aquello mismo que se quiere mostrar. Pero al menos como recuerdo, casi como cementerio, y justo en el momento antes, justo en un instante antes de vaciar la papelera, pues he querido mostraros efectivamente las imágenes restantes. Todo aquello, eran más, pero no me cabían en la captura de pantalla, ¿verdad? Todo aquello que habría podido ser y que seguramente no será. Quizá vuelva otra vez de otra manera, pero, en fin, ellas quedan así. Sería interesante dejarlas, a lo mejor, ya no, pero quizá en el pincho por la noche, cuando esto se acabe, empiezan a dialogar entre ellas, no lo sé, sería interesante. Pero, en fin, mi mínimo homenaje a este cementerio que tiene poco de marino, ¿verdad? Y que ahora mismo desaparece como tal, ¿verdad? Así que lo quitamos, ¿no? Pero no solamente eso, también había un proceso de, podríamos decir, de depuración de las aguas, si vosotros queréis. Había una serie de tentaciones que no había más remedio que ir desechando una tras otra, pero que de nuevo, al menos para rendirlas un mínimo homenaje, deberían estar presentes, aunque sea también de manera rápida. Se las digo inmediatamente. Primero, lo que podríamos llamar imágenes desligadas, o mejor, correspondencias por sinestesia. Es decir, esta intromisión de unos artes y unos registros sensoriales unos en otros, muy típicos de la época de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, que comulgan, podríamos decir, con lo que se llamó también psicología de las profundidades o surrealismo, aunque yo pienso que no hay en absoluto mar de fondo, lo que hay es más bien olas de superficie que van chocando unas con otras, sin que haya nada por debajo. En todo caso, me parece interesante, podríamos empezar para ver aquello de lo que no voy a hablar, pero que al menos tengo que presentar, ¿no? Parece obvio que tengamos que presentar siempre lo primero allí donde anacrónicamente empezó todo. Es verdad que hubo otros antes, pero ontológicamente podríamos decir que es el comienzo del todo, ¿no? Así que, por favor, Eduardo. Y aquí las aguas negras, el pozo nocturno de la memoria de la que habla Hegel, y cómo la mente humana intenta apoderarse de esas aguas, transformándolas, como veis, en pasajes rectilíneos, horizontales que se entrecruzan y que empiezan a dar sentido a aquello que sería, como decía Novalis, el agua como elemento de la libertad y de la igualdad, como disolvente universal, ¿verdad? Muy bien. Y también, ya que nos hemos metido dentro de las aguas, pues la conexión entre la música, la poesía y la imagen, que dio origen también a una suerte de correspondencias sinestésicas realmente únicas en la historia del arte, como la reacción de Kandinsky cuando oyó un concierto de Arnold Schoenberg, seguramente las 3 piezas para piano, ¿verdad? Donde todavía estamos en una época, 1911, donde aún se puede suponer, no sería necesario, pero no deja de ser interesante, que este es el piano,
las 3 piezas de piano, y que esos son los espectadores, unos están sentados, los otros están de pie a lo largo de un muro, pero aquí lo realmente interesante, obviamente, es del gelbe Klang, es decir, el sonido amarillo que va, digamos, ocupando casi totalmente de izquierda a derecha, diagonalmente, toda la pantalla, y que viene recogido a su vez, esto es una correspondencia verdaderamente hermosa, por Schoenberg en Die glückliche Hand, en la mano afortunada o la mano feliz, justamente de esa misma fecha, 1911. Ya veréis cómo reaparece, primero el propio boceto, porque también Schoenberg era un excelente pintor, ¿verdad? Pero luego la obra, que está montada justamente en homenaje a Kandinsky. El amarillo que acabamos de ver se reproduce ahora en la obra de Schoenberg, y a la derecha una suerte de homenaje sarcástico, si queréis, a Lord del Rin, ¿verdad?, que hemos visto aparecer también en la acuarela. Y el otro fundador de Der Blaue Reiter, ¿no?, Franz Marc, que de nuevo en esa misma dirección, pero ya en una tesitura ideológica radicalmente opuesta a la de Kandinsky y a la de Schoenberg, ¿no?, declara la guerra a la naturaleza por su fealdad y su impureza, de ahí que, sabéis, que tuviera siempre como modelos animales en los que las figuras geométricas y los colores puros se entremezclaban, ¿verdad?, fundamentalmente rojo, amarillo y negro para dar origen al azul, el azul como el sentimiento de pureza virginal del espíritu, y que vemos en una obra todavía feliz, las formas rotas por su intersección, por su inmiscusión unas a otras, con predominancia del color azul, como estáis viendo. El rojo intenta introducirse en ellas, pero sin demasiada posibilidad, ¿verdad? Pero que pasa, por favor. Viene respondido a su vez, años después, por una obra maravillosa también de Walter Ruttmann, que no solamente hacía Berlín, ¿verdad?, y acero, sino estas maravillas de formas que se van correspondiendo unas a otras, que es efectivamente un homenaje a Kandinsky, pero en el que la imagen deja de estar movilizada para ser ya ella misma imagen en movimiento. Aquí vemos los mismos colores que utilizaba Kandinsky y Franz Marc. Pero también atender un momento a la música, porque es también de la escuela de Schoenberg. Y aparecen, como veis, las figuras rojas en triángulos, que intentan inmiscuirse dentro del azul. Es el opus 1 de los Lichtspiele, de los Juegos de Luz, de Walter Ruttmann. Del rojo, Max Butin, 1922, ¿veis? Y justamente al entrar en guerra, él pintó una obra ya muy distinta a las anteriores, realmente agresiva, como si fueran cuchillos. Se entendía siempre que el color rojo, como si representara, podríamos decir, para decirlo rápidamente, a las fuerzas revolucionarias, intentara destruir la negrura de la situación. Quien decía eso obviamente no conocía en absoluto a Franz Marc. Franz Marc decía que la guerra había de ser una
Reiniges Blutsband, es decir, un baño de sangre purificador, una destrucción completa de la burguesía. En eso comulgaban muchos en la época, ¿verdad? Era Beckmann, Marx, podríamos decir que todas las vanguardias, no se hablaba del purismo. Más bien se trata de formas en lucha que enfrenten Marx, que lo que indican es que si efectivamente podemos enlazar a través de cuchillos y de intromisiones el color rojo y el amarillo y el negro, el resultado, como veis, que se va desprendiendo tanto en la parte derecha superior como en la inferior, el resultado sería el color azul. Es decir, la idea sería que de la destrucción de las formas de la burguesía dominante y de los distintos poderes en liza, saldría justamente el reinado del espíritu, como presentía también Kandinsky de lo espiritual en el arte, ¿verdad? Pues bien, de eso no voy a hablar, porque no hay tiempo. Pero tampoco puedo hablar de algo que también sería bien interesante y que es justamente el extremo opuesto, es decir, la utilización política, comercial de las imágenes que siguen un ciclo. No se puede hablar de ley en este caso, pero lo normal es que sigan un ciclo de irrupción de nuevas formas. Eso también tiene que ver algo con la revolución, siempre es un evento, una irrupción imprevisible, ¿verdad? Irrupción, adaptación, asimilación, manipulación y, si hay suerte, algunas veces incluso nueva irrupción o al menos erupción. Recordemos lo de los volcanes, pero también recordemos que las erupciones son también afecciones superficiales de la piel y que por lo tanto se curan con un bálsamo, ¿verdad? Por lo tanto no son realmente dañinas, ¿no? Así que como homenaje a una lectura posible de esa banalización político-comercial de los grandes emblemas, pues qué mayor emblema que el de la propia bandera roja, ¿no? Así que aquí lo tenéis. Aquí empezó todo y verdaderamente de forma espectacular, porque mientras que Lamartine, el poeta, es proclamado presidente de la República y la bandera tricolor aparece por todas partes, llevada como debe ser por las distintas clases sociales, con objeto de mostrar la unidad de la nación indivisible y única. Sin embargo, aquí a la izquierda, y además en un caballo rampante y con una mujer, como debe ser, con un gorro rojo, seguramente un gorro frigio, lleva una bandera roja en la que aparece la palabra République, ¿no? La Segunda República, 1848. Un espejismo maravilloso, pero al fin y al cabo, espejismo. Es la primera vez que aparece la bandera roja, ¿verdad? Esa es la irrupción, ¿no? Y aquí tenemos la adaptación. Digamos un momento sentimental, por los nombres que ahí aparecen, ¿verdad? Es una revista, el Rippleitung, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. Bueno, podríamos decir palabras mayores, aunque no nos podamos detener en ello, ¿verdad? La bandera roja en la liga espartaquista, ¿verdad? Ese sueño, como el de la Comuna, era el que parecía que el anarquismo y el marxismo podrían unirse de verdad, ¿no? Crear bases autogestionarias para una sociedad realmente nueva, ¿no? Bueno, un sueño que acabó en sangre. Otro ejemplo de adaptación, casi asimilación, es cuando los anarquistas lo toman en España. Aquí abajo lo tenéis, Comité Regional de Levante de la CNT como vehículo de propaganda. También, digamos, ahora un poco da pena ver esto de nuestra victoria segura, ¿verdad? Pues tan segura realmente no fue, pero la figura femenina de nuevo llevando la bandera como vanguardia y seguida por todo este pelotón de hombres que, como veis, están ya en plena línea de batalla. El fuego que se convierte en hombres mismos disparando, ¿verdad? Pero esa asimilación enseguida se convierte en vehículo de propaganda y empezamos a hacer este juego de juxtaposiciones e incrustaciones. Aquí tenemos Boris Kustodiev, el bolchevique en 1920. No deja de dar un escalofrío ver que el bolchevique que lleva la gran bandera roja, bueno, sobresale por el Kremlin y por toda la ciudad, mientras que abajo se agolpa una multitud que recuerda un poco lo del Tercer Hombre, cuando decía que era como puntitos o como hormigas, ¿verdad? Vistos desde la noria. Y cómo lo retoma Corea del Norte para hacer un gran desfile militar justo
unos días antes de la participación en los Juegos Olímpicos, y aquí la participación de nuestras promotoras, elegidas por su físico, por su don de lenguas y sobre todo por su lealtad inamovible a Kim Jong-un, ¿verdad? Y todas ellas, como veis, vestidas de rojo, ¿no? De manera que casi se ve la transición, bueno, en que ha ido a parar un poco, digamos, todo este aparato, y sobre todo mirar lo que dice abajo, ¿no? Tomado de Eric Santos, ¿no? En la fuente de Internet, ¿no? Corea del Norte realiza un desfile militar de los Juegos Olímpicos. Larga vida, gritaron los militares unidos. Viendo a su líder supremo, algunos de ellos no pudieron contener las lágrimas, ¿verdad? Bien, en fin, parece que los viejos tiempos del espartaquismo han quedado muy lejos, ¿no? Pasa, por favor, Eduardo. Y al final, pues llegamos a la prostitución, si queréis, ¿no? Absoluta de la imagen, el color rojo. Hay tantos, algunos más hermosos, aunque sé que a Juan no le gusta, pero un americano en París, y en general en los filmes de Vicente Minelli todavía tienen una grandeza en su utilización del color rojo, ¿no? Pero aquí es verdaderamente curioso abajo ya empieza también mis intervenciones. En Lamentación del poeta ante las ruinas de Roma es un famoso cuadro, una famosa acuarela de Johann Heinrich Füssli, ¿no? Donde se ve al poeta llorando justamente frente a ese gigantesco rostro, ¿verdad? Pero ahora que sirve simplemente de pianas para los modelos que en la Somerset House de Londres en 2013 pues presentaron la colección de Valentino, que ahí lo tenéis vestido de azul, y puede haber una nueva erupción o casi una erupción. Naturalmente que esta es una intervención que yo no he hecho, pero es claro que es una intervención. Si pasas al primero un momentito, por favor, nos daremos cuenta de que es verdad que el caballo quiere acercarse a la tribuna, ¿verdad? Pero es cierto que nadie toca, faltaría más, a la bandera. En cambio, un grupo muy activo actualmente francés que se llama Iglesia Realista, Église Realiste, se llama Iglesia porque dicen que, bueno, al fin y al cabo significa asamblea y que por lo tanto tienen que estar unidos en torno a un credo. Solamente ese credo es el de la réalité. ¿Y qué es la réalité? Dicen, la unión de la materia del espíritu y del sujeto y objeto. Y por lo tanto uno piensa, caramba, pues ya estamos otra vez, no en Hegel, estamos como yo que sé, en la cosa más banal del mundo. Pero, bien, aquí tenemos es casi un tebeo, ¿no? Donde hay lucha donde realmente no la había o no la había todavía, ¿verdad? Al contrario, ya había terminado la lucha, la revolución, ¿verdad? En cambio, el obrero valiente levanta su bandera roja, mientras que Lamartine intenta poner paz levantando el sombrero, mientras que el diputado de la Convención señala que esa es la verdadera bandera, ¿no? Entonces, presenta claramente esta lucha, ¿no? Dice que realmente la historia debe comenzar en 1848 porque, lejos de representar el modernismo, la laicidad, la secularización y el progreso, lo que representó fue la masacre de los inocentes, lo llama así, ¿verdad? Porque se evitó justamente que el proletariado pudiera surgir para generar la sociedad sin clases, ¿no? Y la Iglesia Realista piensa que es el momento de volver a tomar ese impulso. Si es irrupción o erupción, eso lo dejo un poco a vuestro criterio, podéis mirarlo en dócil-cóctel, curioso que se llame dócil cóctel, ¿verdad? .org, o si no, simplemente Église Realiste, y ahí tenéis su periódico y todo esto, ¿no? Bien, tampoco iba a hablar de eso, como es natural. Iba a hablar de ramales, pero claro, cuando vas a hablar de ramales y miras el diccionario te encuentras con que hay 3 temas que sería muy interesante ver cuáles son sus conexiones y sus colisiones entre ellos, ¿verdad? No se trata de una equivocidad, pero tampoco de una analogía. Es algo verdaderamente raro, porque un ramal puede ser una cuerda que se trenza con otras para crear una soga, por ejemplo, una maroma, para amarrar barcos, o para hacer un haz, un fascio, ¿no? O bien puede ser el ronzal con el que se lleva a las bestias, por ejemplo, al matadero o para conducirlas al campo, ¿no? O bien, lo más normal de la palabra ramales, yo de hecho no había siquiera pensado en estas otras 2 derivaciones, pero
puesto que estamos dejándonos llevar por el demonio de la analogía y por lo que va surgiendo a partir de las investigaciones, sobre todo de Internet y de Google, pues bienvenidos sean justamente estas sorpresas, ¿verdad? Y derivaciones de una corriente principal o, al contrario, aportes a una corriente principal que hacen que ésta a veces engrose, a veces casi desaparezca, justamente según los afluentes y efluentes que vengan a parar en ella. También de una manera mucho más estática, que tendría que ver quizá algo con eso de escalar los cielos, ¿verdad? Y hay algunas imágenes simpáticas de palacios al respecto, son los ramales de tramos de escalera que van a un mismo rellano, aun partiendo de sitios distintos. Seguramente Daniel nos podría explicar muy bien esa idea de ramales, ¿verdad? No sé por qué se llama Plaza de Ramales, por cierto, podría haberlo investigado. El caso es que se veía uno en la casi necesidad de decir algo tendrá que ver, aunque sea muy rápidamente el asunto. Desde luego nos vamos a centrar en desviaciones y de ahí haya puesto pocas imágenes. Mirar, por ejemplo, el caso del río Amazonas, donde constantemente parece que está dando vueltas sobre sí mismo, incluso reencontrándose una y otra vez para luego separarse a través de los distintos afluentes, creando islas que aparecen y desaparecen según los aportes que recibe de otros afluentes. O el siguiente caso, por favor, pasa. Ya entrando en las derivaciones mismas, ¿verdad? Otra vez de Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, o de la gran ciudad. Ramales son obviamente las ramificaciones que, viniendo de muchos puntos, acaban por centrarse en la gran ciudad, ¿verdad? Casi como una metáfora de lo que podría ser el centro neurálgico de la vida común, de la convivencia, ¿no? Tal cual, Berlín Alexanderplatz, por fortuna sigue estando más o menos así, ¿verdad? Bueno, porque quedó en territorio socialista, si no seguramente lo habrían destruido, ¿no? De eso sí vamos a hablar, pero antes, y aquí sí me gustaría, aunque sea un momentito, es el Danubio, que puede servir muy bien de casi de segundo exergo o de moto, ¿verdad?, de lo que puede significar la idea de los ramales. El Danubio, casi nada más surgir de su fuente, es como si sintiera pudor de dirigirse hacia el este e intenta, podríamos decir, volver sobre sí mismo, ¿no? Cerca de Boirón, ¿no? Un lugar donde hay un monasterio benedictino, donde Heidegger pasó los últimos 2 años de la guerra, ¿verdad? Y al respecto, Friedrich Hölderlin, utilizando el nombre griego del Danubio, der Ister, ¿no?, juega justamente con esa idea, porque dice, y es que parece casi ir hacia atrás, y pienso que tendría que venir del este. Mucho habría que hablar de ello. Es muy misterioso, pero eso de lo que habría que hablar de ellos, pues años después, exactamente 4 años después, en unas adiciones que hace a la última versión, a la última Fassung de Brot und Wein, de pan y vino, nos explica el misterio. Nos dice, pues en efecto, en casa no está el espíritu al inicio, no en la fuente, lo devora la patria, ama las colonias y el olvido valiente el espíritu. Así pues, la idea que podríamos inmediatamente especificar, aplicar también a nuestra idea de los ramales, ¿verdad? Los ramales sirven justamente para fecundar lo ajeno, para perderse en lo imprevisto, no para retroceder. Esa es la vieja idea de la revolución,
de circularmente volver otra vez a un punto que se había abandonado, la anaquíclosis, ¿verdad? Sino al contrario, para dispersarse en múltiples, distintas derivaciones por caminos impensados y que establecen, si no la revolución, podríamos decir algo así como el fango o el estancamiento fecundo en el que puede crecer algo que hasta ahora creíamos imposible. Y esa sería, pienso yo, la mejor imagen que podríamos tener de nuestro Danubio. Y, por último, los dos grandes temas, el uno peligroso y fascinante, porque los dos tienen que ver con cierta idea de la revolución, ¿verdad? La idea del ramal como cuerda con la conjunción que establece luego un haz, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Aquí tenemos que curiosamente es algo así como un paspatú, ¿vale? Absolutamente para todo, ¿verdad? La primera imagen, como es curioso, es tomada de un puerto de amarre chino, deje libre la cuerda de amarrar, o sea, la maroma de amarre de los barcos. También es interesante esta idea de la sujeción, ¿no?, de algo cuya esencia es justamente el navegar, pues el mantenerlo fijo gracias al trenzado de las cuerdas. Cada uno de esos hilos serían los ramales. Mucho más famoso son las farses lictoriae, donde aquí pues también Valerio nos podría explicar con más autoridad todos estos temas de los lictores, ¿verdad?, los que llevan el símbolo del poder, ¿no?, de varas posiblemente de fresno, atadas con, a su vez, cuerdas posiblemente también de árbol, posiblemente de fresno igualmente, ¿verdad?, y con un hacha, una segur, que vemos aparecer también, sí, estaba bien, en la República Francesa, en la que vimos hace un momento, en la 1848, aquí la tenéis, a la Segunda República Democrática, la primera vez que aparece, puede decirse que la última, ¿verdad? République Française Démocratique, une et indivisible, y Francia, esa vez no lleva seno desnudo, ¿verdad?, pero sí el sol en la cabeza, ¿verdad?, sostiene justamente la farce lictorie, ¿no?, junto con los símbolos normales, como veis, las espigas, el arado, la lucernaria, que implica la luz de la inteligencia y de las ciencias, ¿verdad? Y, por último, también, quizá la más famosa, aunque el Partido Nacional Fascista de 1919, con las banderas, los colores de la bandera italiana, de Mussolini. Y, por último, mucho más cercano a nosotros, esa es la página oficial de la Guardia Civil y, por lo tanto, me resulta verdaderamente curioso que sea la página actual, porque en esa página, si leéis un poquito lo que pone debajo, dice que es una segur con un acedillo de varas y la espada, que es el emblema de la Guardia Civil. El símbolo de la unidad, dice, esta palabra viene de la latina fascio, que en castellano significa conjunto apretado y unión íntima. Por eso se llamaban fascistas los que estaban inados. Es una forma de escribir, vaya, ¿no? Es decir, unidos fuerte íntimamente por una gran idea patriótica, a las órdenes de un jefe en las falanges romanas y griegas. Con lo cual, como veis, ya estamos hablando de anacronismo. La Guardia Civil, o por lo menos su página oficial, vuelve al mundo griego y romano y dice, fascistas lo habían desde entonces. Por lo tanto, es lógico que nosotros de alguna manera sigamos siéndolo, ¿verdad? O quizás que no sepan escribir bien, pero dejémoslo así, ¿no? Dice que vinieron a ser las primeras organizaciones militares eficientes en la vida del antiguo pueblo griego y la de sus herederos del Imperio Romano. Es curioso que, bueno, la espada tiene dos filos, como siempre, para indicar la equidad de la justicia, es decir, que puede cortar de un lado o de otro, y está coronada, obviamente, por la corona real, ¿no?, la protección real, pero me llamó mucho la atención el hecho de que la idea de estar hacinados, que tiene otro sentido bastante distinto hoy en español, ¿verdad?, sino que se lo digan a muchos que están en los centros de internamiento, de ellos hablaremos al final, lo que significa estar hacinados y sin ser desde luego fascistas, ¿no? Pero, en fin, nos queda la última parte, ¿no? La del ronzal.
y la de la conducción de las bestias, ¿no? Aquí traía una serie de textos eruditos, pero no al lugar, no tenemos tiempo, pero están a vuestra disposición, si vosotros queréis. En el político, Platón, Sócrates, bueno, Platón ya, aquí el pobre Sócrates ya no cuenta, ¿verdad? Habla de una conducción de rebaños sin cuernos, que Sloterdijk ha sabido sacar mucho juego de eso, hablando de dar nuevas reglas para el parque humano, es decir, para el parque zoológico humano. Lo que no dice Sloterdijk es que, curiosamente, el político mismo señala que esa posición es imposible porque para eso haría falta justamente un pastor divino, que entonces sí sería el guía de la humanidad, pero eso corresponde a la edad de oro de Saturno. Los cristianos lo tomaron en cambio de ahí, y en cambio sí que dice, en la segunda metáfora, que a través del entretejimiento de cuerdas y haces sí que se podría hacer una verdadera unión realmente humana, sin necesidad de una guía. Ya es significativo que Sloterdijk no trate ese problema. Así que, si le dan el premio de Ciencias Sociales, le preguntaremos por qué no entra el entretejimiento y si entra, en cambio, el rebaño sin cuernos, que somos todos nosotros, ¿verdad? Menos mal que Platón señala que nosotros no tenemos la pezuña ungulada, por lo menos, ¿verdad? Y que además no nos cruzamos con otras especies, como hacen las mulas y los asnos, ¿no? Bueno, eso nos salva un poco. La idea es clara y se toma desde Bonifacio VIII hasta nuestro César Carlos V. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, porque otras ovejas que no son de este rebaño oirán mi voz y entonces yo seré en ellas y ellas serán en mí. La idea, por lo tanto, de la Grey y del hombre egregio, de la que tanto partido sacará después Pareto, Ortega y otros señores. Pasa, por favor. Bien, una imagen de Velázquez queda muy bien para la idea del animal que va yendo al matadero, el ronzal, ¿verdad? Aquí unido a la columna, esperando la muerte. La contemplación, como veis, de Cristo en la columna, por parte es una imagen edificante donde las haya. Lo que pasa es que ya la he traído a colación y no nos da tiempo, como simplemente una colección de imágenes, para darnos cuenta cómo la forma misma, la composición, la falta completa de trasfondo, todo ello transmite una frialdad casi teatral, en el caso de Velázquez, donde podríamos decir que la composición, la forma misma de la obra, lucha contra su significado supuestamente edificante, ¿no? Pero me resultó interesante. Por cierto, el ángel es más zurbaranesco, digamos, que velazqueño, pero eso sería también otro gran tema, ¿no? Pasa, por favor. Y bien, hablando de llevar a los bueyes al ronzal, pues aquí tenemos la gran propaganda de Hans Schmidt Wiedenbrück, ¿no? Kämpfen des Volk, aquí no son formas las que luchan, sino el pueblo mismo, con los caballos al fondo, llevados del ronzal, con el arco iris que promete la victoria final, con los infantes en segundo plano y en primer plano el pueblo llano dividido en varias razas, porque también habría que hablar, pero eso queda para otra ocasión, de que los nazis también creían que dentro de los pueblos germanos había varias razas, como natural, y cada una de ellas estaba especificada por un trabajo. Las razas dináricas, por ejemplo, el obrero que tiene aquí, el minero que tiene aquí la luz, sería la raza dálica o la raza fálica, correspondiente a la tierra de los Alpes y el norte de Italia, que serviría justamente para trabajos fuertes, dolicocéfalos, como vosotros estáis viendo, mientras que, en cambio, las razas ya mezcladas con el mundo báltico y con el mundo eslavo, ¿no? La raza dinárica, que llegaría justamente hasta Yugoslavia, pues serían mesocéfalos, braquicéfalos algunos, bien fuertes y robustos y por lo tanto dedicados a labores agrícolas, como veis aquí, y todo ello en el centro con la madre y el niño que representan la esperanza en la futura Alemania perfectamente unida, ¿no? Me parece que es una colección perfecta del ideal de propaganda nazi y también me pareció interesante la idea de llevar al buey del ronzal, no sabemos bien hacia dónde, ¿verdad? También la mujer lleva la rueca al lado, ¿no? Es bien interesante. Aquí tenéis un particular, un detalle de ese punto, ¿bien? Y bien, de eso se podría hablar, pero también vamos muy deprisa.
Así que, ¿de qué voy a hablar? Pues obviamente de las, como podríamos llamar, con Iberman, pero que me perdone porque esto es más bien como un chiste, de las imágenes supervivientes, es decir, aquellas que han quedado después de la selección y de las cuales sí se podría hablar si tuviéramos tiempo para ellos, ¿verdad? En ese sentido, los ramales se dividen obviamente en tres partes fundamentales cuya metaforicidad sería casi ofensivo intentar explicar, ¿verdad? En un caso, los afluentes y efluentes, aquellos que podríamos llamar agentes colaboradores, pero que quedan, por así decir, en los márgenes de la historia, ¿verdad? El aquietamiento y el estancamiento cuando supuestamente se ha llegado y se ha logrado realmente la realización del poder, cuando la revolución sea conservadora, sea de izquierdas, parece haberse logrado, y que entonces se derrama por medio de canalizaciones bien trazadas, como ocurre con las acequias, ¿verdad?, que recogen ya todo ese caudal y lo van enviando a los distintos puntos, no sin algo insidioso y hasta inquietante, que se han convertido la mayoría de esas acequias en nuestros días, por ejemplo en Valencia, en la Vega Valenciana, ahora en cloacas subterráneas, justamente para llevar las aguas fecales, se supone que a través de depuradoras, al Mediterráneo, ¿verdad? Es decir, aquello que tenía que servir justamente para regar las tierras, ahora lo que hace es recoger los desperdicios y echarlos al mar, ¿no? Esa sería también otra buena metáfora a la que explicar. Y por último, cuando todo ese conjunto de maleza, fango, aportes de todo tipo y también la corriente fluvial de muchos entrantes se ramifica por última vez, como si quisiera descansar antes de perderse en el mar, sería justamente lo que podríamos llamar deltas, ¿verdad? La verdadera y supuesta realización de la revolución, de los procesos revolucionarios, ¿verdad? Allí cuando se aquietan, pero también podríamos decir donde se pudren, ¿no? Aunque si me permitís que por un momento sea un poco estupendo y pedante, podríamos decir que también en el fango es donde rebrotan constantemente las flores del mal, ¿no? Nos permiten seguir viviendo. Así que vamos a irlas viendo un poco. Ese primero no, porque es el número 6. Pero empezamos con una obra castiza en honor a Cataluña, ¿verdad? En 1947, Ignacio F. Quino, el autor de películas insignes como Las vacaciones de la caliente niña Julieta, por ejemplo, y muchas otras películas pornográficas dignas de ver, ¿verdad?, de los años finales 70 y 80, famoso Destape, ¿verdad? Pero en los años 40 era un firme defensor del franquismo, e hizo películas tan interesantes como esta, nada menos que con Ana Mariscal y con Pepe Nieto y Juan de Landa, sobre el tambor del Bruch, convirtiendo en Cataluña algo así como la punta de lanza de España contra el invasor francés, ¿verdad?, en una clarísima metáfora contra los otros invasores que estaban ya en el interior de la propia península, ¿no? Pasa, por favor, porque Se hace saber, todo pueblo grande o chico que se atreva a levantarse será privado de sus privilegios y desarmado. Y si en él se derramase sangre francesa, será arrasado y quemado, y sus autoridades, por no haber contenido la turbulencia, serán juzgadas criminalmente. Estado en Barcelona, a 1 de junio de 1808, por el general Engels. ¿No te parece? La cosa está bien. Quien no quiera líos, que no los busque. ¿Verdad, chiquita? Bueno, ese final queda muy bien. No me lo negaréis con la idea del ronzal, de llevar a la caballería, ¿verdad? Y lo lamento, si alguien lo encuentra, le estaría muy agradecido. Nada menos que Federico Moreno Torroba hizo una zarzuela, cuyo libreto era del propio Ignacio F. Quino, 4 años después, y que se estrenó en Barcelona, donde iba a ser, en el Teatro Borràs, justamente sobre el tema del tambor del Bruch, para inflamar podríamos decir, de patriotismo a los catalanes, ¿verdad? Y aquí tenéis la crónica de la época del día anterior, se estrenó el 20, ¿no?, en el ABC, ¿verdad? Ha sido, es de ambiente catalán,
Es muy curioso el ambiente catalán, ¿no? Y recoge el conocido episodio de la Guerra de la Independencia. Se divide en 2 actos y 11 cuadros, y aquí tenemos pues Conchita Panadés, que era una gran cantante de la época, ¿verdad? Y el final es apoteósico, como veis, la obra fue de agrado del público. No parece que la obra y lo que tiene que ver con el tambor del Bruc sea hoy día de agrado del público, como podemos ver enseguida. Es difícil que encontremos, buscando por internet y donde sea, alabanzas al tambor del Bruc, al tamborilero del Bruc, al timbalero del Bruc, timbaler del Bruc, ¿verdad? Pero en cambio sí que encontramos, por ejemplo, simplemente el monumento, en su carácter grandioso, un pedestal inmenso, ¿verdad?, en medio del bosque, delante de la Sierra de Montserrat, y veamos que pone Bruch, acabado en CH, pues ya podemos entender, obviamente, sin más, que se trata de un monumento de la época franquista, ¿verdad? Ningún catalán de pro hoy día hablaría de Bruch, sino de Bruc, como debe ser, ¿no? Pero en los tebeos de la época volvían a insistir, como veis, la barretina al servicio de España, con Montserrat y el monasterio, la basílica, ¿no? ¿Quién lo diría? O la abadía, ¿no? ¿Quién lo diría hoy día, verdad? Y también los caganers, que aprovechan estas figuritas para poner en los belenes de nuestro tamborilero, ¿verdad? Pero menos mal que ahora mismo, el 2018, y fijaros la diferencia también en la actitud del rostro, realmente torva, ¿no?, de Xavier Margel, el noi del timbal, donde presenta una absolutamente distinta y nueva configuración del timbaler, del noi, ¿verdad?, con respecto a esos supuestos hechos. Y si miráis un poco simplemente el anuncio del libro, os daréis cuenta de que, aparte de que esté en catalán, como es natural, nunca se habla, faltaría más, de la guerra de la independencia o de la guerra de España, sino de la batalla contra el francés. Eso también parece interesante. Así pues, el tamborilero, como aquella fuerza auxiliar que permite que los ejércitos se unan, ¿verdad?, y que ha quedado inmortalizada en estas dos cosas que apenas tienen que ver, pero justamente las imágenes y los textos chocan entre ellos, ¿eh? Apenas se ve ahí abajo, pero es el primer regimiento de voluntarios de Massachusetts, ¿no?, dispuestos a ir a la lucha en la guerra de la secesión norteamericana, ¿verdad? William Morris Hunt, como veis, un pintor perteneciente más o menos a esa corriente neorrealista, casi no se podría decir, pero en fin, prerrafaelita de la época, ¿verdad?, lanzándose a la batalla. Fijaros, como siempre, esta configuración de los trasfondos, del fondo abajo casi completamente negro para indicar la tormenta, y cómo poco a poco las nubes se van despejando al son del tambor. Más interesante y más misteriosa es esta poesía, que ya hasta por el título se llama Doctrina, de 1844, de Heinrich Heine, y apareció en la revista Vorwärts, obviamente editada por Marx, ¿verdad?, en la primera página de la revista Vorwärts, y que es una cosa realmente curiosa porque mezcla la filosofía de Hegel con el ardor bélico para luchar. 1844, estamos a 4 años de esa fecha que constantemente estamos viendo, 1848, casi como si fuera el eje de todas las revoluciones, ¿verdad? Toca el tambor y no tengas miedo y besa a la cantinera, ¿no? Esa es toda la ciencia, que es el sentido más profundo que tienen los libros. Toca a la gente para que despierte, toca despertar con fuerza juvenil, marcha tocando el tambor y siempre adelante. Esa es toda la ciencia. Ganze Wissenschaft, empieza Wissenschaft der Logik, la ciencia lógica, pero es que no lo dice inmediatamente después. Esta es la filosofía hegeliana. Este es el más profundo sentido que hay en los libros. Yo lo he comprendido porque soy muy listo y porque soy un buen tambor, ¿no? Parece un poema realmente interesante, la traducción de la filosofía y de la lógica en un grito, podríamos decir, de batalla contra la putrefacción de Alemania en esta época. Obviamente, Heine estaba ya en el exilio, en Francia, faltaría más, ¿no? Pero veamos lo que pasó con el asunto, ¿no? Je
me voici militaire Marie, me voici militaire Marie. Bueno, aparte de los 9 famosos do de pecho de Juan Diego Flórez, tenemos un trasfondo constituido por todo el mapa de la Europa napoleónica en guerra, ¿no? Donde la cartografía se convierte en orografía, y también el hecho de que parece que lo más hermoso que pueda haber en este mundo es ser militar y marido. Para eso lo repite una y otra vez nuestro gran tenor, pero podemos ver qué es lo que pasa cuando eso se hace. Entonces, aquí una superposición. Yo no sé hacer estas cosas, pero Marcela Vélez es una gran compositora y ha sabido hacerlo, ¿no? A la derecha tenemos ese mismo tamborilero, exactamente en la misma época, pero unos meses después, el tamborilero muerto también de William Morris Hunt, y como nuestro cantante que quería ser militar y marido, pues yace muerto, lo cual permite obviamente una recomposición de la figura del héroe del tamborilero muerto en plena juventud, justamente para defender a la Unión contra la secesión de los esclavistas agrarios del sur, ¿no? De manera que la composición, por así decir, muestra in acto exercito el choque de dos composiciones sobre lo que signifique la guerra, ¿verdad? Pasa, por favor, a la siguiente, porque aquí tenemos también otra composición bien famosa. Esta la he hecho yo, esta más sencillita, ¿verdad? Por una parte, María, con el pelo casi como si fuera un aura, ¿verdad? Como si fuera María la Virgen, ¿verdad? Con los obreros, ¿verdad? Afinados, ellos sí, en torno a ella, como un solo haz. Y el famoso pasaje de la bandera roja que se ha caído de un camión y Charlotte, que en tiempos modernos intenta devolverla, haciendo que la multitud vaya detrás de él pensando que efectivamente es un abanderado, ¿no? Y todo ello podemos recogerlo en una imagen de 1901, el cuarto estado, de Giuseppe Pelliccia da Volpone, pero que es famosa justamente por haber sido, muchos lo recordaréis, la carátula de comienzo de Novecento, de Bertolucci. Entonces, una imagen empieza a girar y a tener nuevos significados cuando se incrusta, digamos, en una narración completamente distinta, ¿verdad? Como distinto es también cuando vemos lo que le pasa al cuarto estado en 2014, donde jóvenes, viejos, también señores en silla de ruedas, niños con globos, perritos, se reúnen en el campo para indicar, se llama así, el cuarto estado reenacted, ¿no? Bolonia de 2014, donde todas las ilusiones que presentaban a comienzos de siglo, pues ahora se ha convertido efectivamente en una excursión campestre, ¿no? La reactualización o la puesta en acto una vez más del cuarto estado, entendido pues como las profesiones liberales que veis aquí reunidas en la foto de la gran familia, se supone que debería ser, o quizá lo sea, proletaria, ¿no? En cambio, llama enormemente la atención, siempre me ha llamado, que Gribel, que por cierto 5 años después de esto fue detenido por la Gestapo e inmediatamente ejecutado, miembro del Partido Comunista, tenía que decirnos de ese cuarto estado, el título es La Internacional, y vemos al propio Otto Gribel con la chaqueta azul poniendo la mano encima del minero, pero lo verdaderamente extraño es que frente al aliento de libertad campesino agrario que Bertolucci aprovecha de una manera maravillosa,
sobre todo cuando las mujeres entonces empiezan a acompañar a los hombres que tocan con los bastones y después se acuestan sobre el suelo gritando libertad, ¿verdad? En los momentos más emotivos de la película. Pero, como veis, parece un ejército de zombies, ¿verdad? Todos ellos tienen los ojos desencajados, están mirando algo, pero no se sabe si con terror o con esperanza, aunque la idea de la esperanza es un poco extraña en este caso, ¿verdad? Están las distintas clases de proletariado, aunque también se ve algún burgués con el sombrerito, que es casi a lo Magritte, ¿no? Que vemos aquí, pero es extraño cómo en el momento en que se supone que debería activarse más la internacional es el momento en que parece que esta se está convirtiendo casi en una pesadilla por parte de quien representaba justamente el ideal proletario, ¿verdad? Y también hablando de estos afluentes, pues nada mejor que el recordar los capotes de la Guardia Civil con aquella frase famosa de José Antonio Primo de Rivera, que España es una unidad de destino lo universal. Efectivamente, la Guardia Civil por estos caminos para dirigirse a ese futuro apenas visible, pero que se supone que sería la unión de las distintas patrias fascistas, ¿no?, en una nueva internacional, ¿verdad? Y ahora sí tendríamos que volver, ¿verdad? Porque merece un capítulo aparte, 2 capítulos aparte, la figura emblemática de todos los tiempos actuales. Quizás ya no tan actuales, pero que lo han sido en los años 70 y casi hasta nuestros días, la del Che Guevara, ¿verdad? Como una figura realmente emblemática de la revolución como afluente, puesto que la revolución parece que se había logrado en Cuba. Él mismo fue ministro de Hacienda y director del Banco de la Nación por un equívoco parecido a lo del Fondo de Cultura Económica, que sabéis que tenía que ponerse ecuménica, pero como se equivocaron los cajistas, dijeron, bueno, pues que se quede económica, y ya está. Pues también Fidel Castro dijo, a ver, ¿quién hay entre vosotros un economista decidido? Y él entendió comunista y levantó la mano. Dijo, pues tú, ¿no? No tenían ni la menor idea, ¿no? Lo que sí parece claro es que sus relaciones con Cuba dejaban mucho que desear, porque, claro, Cuba seguía en esa época, sobre todo en las directrices de la Unión Soviética. Al fin y al cabo, la idea estalinista del socialismo en un solo país, que luego se derramaría sobre los demás, mientras que, con las comillas que queráis, el Che Guevara tenía un ideal más, digo, con comillas, trotskista, de la idea de una revolución permanente que afectara, casi como si fuera cancerígena, a los distintos estados, tanto de Latinoamérica como de África, ¿verdad? Y fue en África, y fue justamente en América Latina, en Bolivia, donde encontró su muerte, ¿no? Entonces, he encontrado hay muchas más, pero al menos 2 interpretaciones, porque me resultaba imposible e indeseable unirlas siquiera, ¿no? La desviación de tipo sagrado, la conversión en el santo laico por excelencia, ¿verdad?, del Che, comparable su muerte a la de Cristo, incluso iconográficamente, como vamos a ver, y luego una desviación sacrílega, casi sarcástica, ¿no?, que también veremos a continuación. Entonces, mira primero la desviación sagrada, ¿no? Bueno, ecce homo, en el momento de la detención. Pásalo inmediatamente para que veamos a Valdés Leal. Entonces, como veis, el retrato es realmente impresionante, ¿no? La idea del varón de dolores, ¿no? Es aquel que era la esperanza de la humanidad, va conducido por esbirros a la muerte, ¿no? Continúa, por favor. Y efectivamente aquí tenemos el momento de la muerte con el policía, para que le hagan la foto, que está aquí a la izquierda, uno de los que está tomando la foto, ¿verdad?, encima de la cabeza del Che, mientras que el otro está señalando los balazos que le han señalado. Está tendido sobre un lavadero, como veis, se puede vislumbrar aquí el grifo, también la parte del lavadero, lo echaron ahí en un pueblecito de Bolivia que se llamaba La Higuera, y aquí comienza entonces la santificación, podríamos decir, la sacralización de la muerte del Che. Fijaros, pasa un momento antes y ahora enseguida después la posición del cuerpo. Hay tantas deposiciones, pero esta, la del Corrello,
podría ser una de ellas, ¿verdad? Solo que también la mano de la Virgen está señalando al pecho, pero no ciertamente para señalar los balazos que tiene, porque entonces no había balas, ¿no? Podría señalar más bien la llaga del costado con María Magdalena a los lados, ¿verdad? Pasa, por favor. Y ¿se oye algo? Podemos. Eso es. Porque el texto dice, Jesús mío ha muerto, quisiera estar enterrado contigo. Es una famosa cantata de Bach, ¿verdad? Sobre un coral luterano. Purifícame mi corazón. Quisiera estar enterrado con Cristo, con Jesús. Y esto me llevó, dado que estábamos en la incrustación de citas y en dejar que unas interpretaciones choquen con otras, a una derivación, al fin y al cabo se trataba de afluentes, que me pareció interesante, de nuevo la imagen, pero yo recordaba haber leído, no es verdad, lo había leído, lo leí ayer, pero lo he leído muchas veces, que conste, ¿no? La segunda versión de Mnemosyne de Hölderlin, y algunas cosas realmente extrañas que dice allí, ¿no? Me llevó tiempo entender, si es que se puede entender de alguna manera lo que él quiere decir, ¿verdad? Allí fue, hablando de la cruz, puesta de camino una vez para los muertos, por la carretera o por el sendero abrupto, un viajero encolerizado, presintiendo lejanamente con el otro. ¿Quién es el otro, no? Pero, ¿qué significa eso? Inmediatamente la otra estrofa comienza diciendo, Auf am Feigenbaum ist mein Achilles mir gestorben. Es extraño, normalmente diría, en la higuera o al pie de la higuera ha muerto Aquiles. Esto sería un hecho. Pero él utiliza dos dativos, un adjetivo posesivo y un dativo ético, ¿no? Mi Aquiles ha muerto para mí. Se puede cambiar el dativo ético por un für mich, en favor mío o para mí, ¿verdad? Y resulta que en el coral luterano, o Traurigkeit o Herzeleid, o tristeza, o dolor de corazón, o grande penuria, Dios mismo ha muerto, en la cruz ha muerto, en la cruz está Cristo muerto. Y he puesto entre corchetes, como veis, la transcripción que hace Hölderlin, con lo cual inmediatamente hay una suerte de choque, como si Aquiles, guerrero por excelencia, encarnara al nuevo Cristo que efectivamente venía atravesando los Alpes desde Italia, se supone desde el sur y el este, para llegar al norte, ¿no? Para encontrarse justamente con algo muy extraño. A saber, Aquiles no murió al pie de ninguna higuera. Eso es evidente, ¿no? Y ahora es una locura, pero resulta que el pueblo donde fue asesinado el Che, ese pueblo se llama justamente La Higuera. Y entonces, si nosotros enlazamos
algo que no tiene nada que ver, pero estamos hablando justamente de que eso es hacer chocar como chispas en el pedernal imágenes contrapuestas, pues aparte de recordar la epístola de los Romanos de Pablo, que dice, recordar que quisieran ser enterrados con Jesús, por el bautizo todos nosotros también hemos muerto y estamos enterrados, como si lo estuviéramos ya de antemano y enterrados con Cristo, ¿verdad? Y en Lucas, y este es el punto que me llamó la atención, mirad la higuera, dice Jesús, y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esta parábola? Que para Hölderlin no la cruz, sino la higuera, que muere cada año y representa los ciclos de la naturaleza y vuelve otra vez a reverdecer, incluso en las circunstancias más terribles, más difíciles, es el símbolo, digamos, de esa nueva religión, una religión panteísta greco-cristiana, ¿verdad?, de eso que se ha llamado el giro occidental en Hölderlin, del único, en el que la figura del Cristo y de Aquiles se unifican, pero que nosotros, teniendo en cuenta que Aquiles es el más valiente, audaz y más joven de todos los guerreros, ¿verdad?, la flor de la juventud helénica, dice Hegel, pues comienza a funcionar como un emblema, digamos, de un nuevo cristianismo, de un cristianismo redentor, pero a través de la lucha y del conflicto y no justamente de la pasividad de la cruz. Bueno, y el hecho de que la higuera efectivamente esté durante el año, como dicen otros pasajes también Hölderlin, escuchando el sonido sordo de la tierra para volver a reverdecer y prometer efectivamente ese reino, pues me pareció que no estaría mal hacer un poco de autopropaganda. Bueno, en mi higuera, ¿no? Pensé que no estaría mal, porque justamente también ella, como veis, está talada de manera inmisericordia, casi parece más que una cruz, una horca, ¿verdad?, de las horcas antiguas, pero que ya muestra en esperanza el fruto cierto, como diría Fray Luis de León, ¿verdad? ¿Y cuál será ese reino de los cielos? Pues homenaje a Diego de Rivera, el hombre controlador del universo. Arriba es la conflagración Armagedón, ¿verdad?, la lucha de gases, en la época, ¿verdad? Eso está en el Museo de Bellas Artes de Moscú, porque, como sabéis, realmente lo compró Rockefeller, pero al ver que le ponían a Lenin y además santos allí, santos laicos, dijo ni hablar, ¿no? Y entonces acabó en el Palacio de Bellas Artes de México. Está muy bien allí, ¿no? Aquí tenemos a nuestro buen Lenin, ¿no?, dando las manos, acariciando a los niños pequeños, ¿verdad?, y mirando al infinito, pues no a los niños. Y por otra parte, la juventud sana y fuerte, en esto comulgan también con el Freikörperkultur, ¿no?, la cultura del cuerpo libre fascista, ¿no?, y ese aparato casi como una mariposa en la que el hombre se hace el centro del universo. Como veis, abajo podríamos tener esta brotación de todas las plantas y todos los pueblos reunidos, una vez que han triunfado en la lucha, vuelven a brotar como árboles, pero a través de la máquina gigantesca. Esa es una idea que realmente me pareció muy interesante, por una posible imagen de lo que podría ser la sociedad sin clases, ¿no? Pasa, por favor, ¿no? Y bien, veamos ahora la derivación sacrílega, ¿no? Tenemos que empezar más o menos, obviamente, por la figura de Aquiles belicoso, solamente que ahora se utiliza el revólver, la pistola, ¿verdad?, y no ciertamente la lanza, ¿verdad? Otra vez la muerte que ya conocemos, pero ahora interpretada muy diferentemente por Cézanne. La postura es exactamente la misma, pero aquí se trata de una intervención forense de un cadáver, ¿no? Jesús, el Cristo, se ha convertido simplemente en un muerto que viene analizado, diseccionado por parte del forense con la ayuda de la enfermera, como veis. Si hablamos de manipulación, pues esta es la más famosa, seguramente, pues la idea de la camisa roja con el emblema del Che, y la figura juvenil del Che Guevara sonriendo con su
pelo es imagen de Aquiles perfecta, ¿verdad? Con la pequeña barbita, casi una figura de Pasolini, podríamos decir, pero no es casualidad, es obvio que se ha hecho en realidad de marketing, ¿no? Pasa otra vez atrás y adelante, y la postura, los rasgos, todo es exactamente, pues se trata de una nueva glorificación, ¿no? Muy eficaz. Hay otras, por ejemplo, en la revista Fashion de la vanguardia, en la que aparecía como sex symbol detrás de un árbol, ¿verdad? Bueno, son otras maneras de ganar batallas lícitamente también a través de la comercialización de la imagen, podríamos decir. Y en homenaje a Juan, que le gusta tanto estas cosas, pues aquí tenemos la escalada al reino de los cielos, ¿verdad? 1589, la gigantomaquia, los gigantes se rebelan contra los dioses, y aquí tenemos el dios iracundo, ¿verdad?, que lucha contra los gigantes e impide justamente que escalen en los cielos, aunque como se ve a la izquierda ya han empezado a escalar a través del monte Pelión para poder llegar al Olimpo, pero no lo lograrán. Pero en cambio sí podrán lograr un reino de los cielos actual, se lo debo y se lo dedico a Yago Barja, con mucho cariño, que no está aquí, está malito el hombre, ¿no? Bien, es de hace 1 año y medio, pero quizá ahora eso se pueda lograr, no lo creo, ¿no? Es decir, Errejón e Iglesias deja de ser Aquiles, porque ahora el nuevo Aquiles sería Pedro Sánchez, ¿verdad? Mientras que Merkel pues, se despierta del sueño en el Monte Tabor asombrada, ¿no? Mientras la pobre Susana pues, mira en un escorzo, y Alfonso Guerra también está aterrorizado por lo que está ocurriendo, ¿no? Esa podríamos decir que es la versión última, la pantomima de esta derivación de los iconos sagrados, que está muy bien, sirven justamente para ser constantemente deconstruidos, podríamos decir, ¿no? Aquí tenemos a Zapatero enseñando la avenida, ¿verdad? Bueno, pues pasemos ya rápidamente a el tambor del Bruc, que ese ya lo hemos visto antes, ese clip, ¿no? Y ahora ya sí podemos pasar a la idea de los afluentes para recordar de dónde veníamos. Es curioso, ¿verdad? Las sinapsis, que no en vano esos afluentes se van estancando, pueden llegar incluso a taponar las arterias e impedir las sinapsis, ¿no?, neuronales, hasta generar estancamientos por vejez o justamente por acomodación al medio, lo cual implica también envejecimiento y cercanía de la muerte. Me pareció que era una imagen interesante para poder pasar al tema siguiente, ¿verdad? Pasa, por favor. Ya terminamos enseguida. Reconozco que tiene mucho, ¿no? Que es el de las acequias, es decir, cuando una imagen antigua, la acequia de Robella, hoy día no existe en absoluto, ¿verdad?, con estos plátanos magníficos, y el pueblo que se reúne casi en romería para celebrar justamente el aporte de las aguas y las ramificaciones del Turia, que va a regar las vegas cercanas. Yo todavía he llegado a conocer alguna de estas vegas. Ahora está allí la Universidad Politécnica de Valencia, ¿verdad? Así que bajo el empedrado está la playa, no está la playa, pero sí están los ríos y los canales que regaban las fértiles huertas de Valencia, ¿verdad? Todo esto es subterráneo, no en todos los sitios. Por ejemplo, en el Bajo Pira, en el Perú, pues encontramos un buen ejemplo de la utilización del estancamiento de las aguas, justamente como arrozales, aunque también se advierten signos de putrefacción en estos casos, ¿verdad? Y por lo tanto epidemias continuas, pero en homenaje a Eisenstein pues utilicé también la imagen del tractor, que se viera como en octubre, ¿no? Que bueno, también en estos países está llegando la mecanización del campo y por lo tanto la traducción completa de las acequias. También me interesó ver la propaganda que se hizo de la famosa nueva política económica de Lenin para poder soportar la supervivencia de la Unión Soviética, donde desde los primeros años difíciles, en 1921, pero me llamó enormemente la atención, supongo que a vosotros también la imagen del tractor, por cierto, es casi el mismo que el anterior, esos
Es muy curioso con la diferencia de tiempo, pero también la marcha organizada como si fueran tamborileros que ahora van sembrando el futuro en lugar de tocar el tambor, ¿verdad? Y también en esta formación que casi llega hasta el infinito, como si la formación de soldados, casi en el paso de la oca, pues se convirtiera en una transfiguración de la nueva Unión Soviética con el crecimiento de la política económica y su correspondencia en Busby Berkeley. Como veis, las piernas de las chicas de Broadway hacen exactamente la misma idea de mecanización, de perfecta uniformización de los cuerpos, ¿no? Como aparecía en el caso de la nueva política económica, ¿no? Y aquí también hay otra, lo siento, es mala idea por mi parte, pero claro, cuando uno ve el arco iris, también lo vimos en Hans Smith Wiederbrück, los bueyes que están llevados del Ronzal para sembrar las fértiles tierras de Alemania, el sembrador que parece un nuevo Cincinnato, con ese rostro romano, pero con el cabello rubio, como debe ser, y con el bien fruncido el ceño, ¿verdad?, sembrando la nueva Alemania. Entonces tuve la mala idea de, pásalo, pues también hacer una incrustación y recordar las botas del campesino de las que habla Heidegger, ¿verdad?, en el origen de la obra de arte, y los zuecos de nuestro sembrador Amorbach. Y también la idea de que mientras que en el caso de Van Gogh el trasfondo no existe, la singularidad es justamente la de las botas, aquí, sin embargo, los zuecos se hunden profundamente en el barro, en el fango, ¿no? Ese mismo fango por el que Celan se negó a transitar cuando fue a visitar a Heidegger, ¿no? Entonces, me parecía también interesante cómo esta idea del hombre nuevo con este bajorrelieve al fondo, ¿no?, del cual, si os fijáis, ya ha desaparecido Trotsky. Tenemos a Lenin, la típica postura de orador, ¿verdad?, detrás de él a Stalin, ¿verdad? Y luego el hombre nuevo, que está diciendo justamente abrir los senderos del hombre nuevo leyendo a Lenin y a Stalin, ¿verdad? Es una forma de propaganda. Es curioso también que el libro, aparte de que, como vemos, están puestos los nombres para que se vea claramente que pone Lenin, ¿verdad?, pero el libro está bien encuadernado y es de tapadura. Bueno, no es un ejemplar, digamos, así de una Pulp Fiction, ¿verdad?, para las masas, ¿no?, en absoluto. Bueno, el hombre nuevo Paulino, que es aquí nuestro muchacho, con camisa y corbata y chaqueta. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad?, el intelectual. Bueno, y también, para terminar esta serie, pues la idea del medallón, que comienza pues, en los camafeos romanos, pero que tiene su muy famosa y hermosa muestra en la Universidad de Salamanca, el medallón de los Reyes Católicos con el yugo y las flechas, que luego viene representado aquí por el caudillo, donde las banderas también se unen, la de la Falange y la de España, con el águila de San Juan, una grande y libre, y todas esas cosas, el yugo y las flechas abajo. Y luego la catalanización de los sublevados de Jaca no tenía mucho que ver, porque se fue en el año 30 y sirvió justamente para que fueran exaltados como héroes en la nueva república. En 1931 son los sublevados de Jaca. Pero es curioso que, aprovechando que Jaca está cerca, se supone, de Cataluña, pues aquí aparece Francesc Macià uniendo la bandera republicana y la bandera catalana, y con una señorita así envuelta en la bandera, y con nuestros sublevados, que los tenemos aquí a la memoria de los héroes de Jaca, ¿verdad?, Fermín Galán y García Hernández, ¿no? Fue, podríamos decir, el primer chispazo cuya muerte, como siempre heroica, pues permitió justamente que la República del 14 de abril tuviera, por así decir, también su martirologio, ¿no?, sus primeros mártires, ¿no? Pasa, por favor. Y ahora, ya, por fin, podemos llegar. Los deltas tienen tres posibilidades, al menos, ¿verdad? Las crecidas, cuando toda la pujanza se lleva justamente a la desembocadura,
para realmente unir a la humanidad entera o al mar, que es el elemento de la libertad y la igualdad. Así habíamos empezado. Los estancamientos, cuando estos se convierten a su vez de alguna manera en acequias, y finalmente los aportes que impiden incluso que las ramificaciones puedan llegar al mar y se conviertan en campos de lodo, que pueden ser, sin embargo, fecundos para ser reutilizados. De nuevo la idea de una nueva irrupción, ¿verdad? Así que primero las crecidas, bueno, como veis, la idea de las células de Purkinje se parece relativamente a esta idea de los distintos ramales que llegan a través de la sinapsis a establecer conexiones neuronales potentes, ¿verdad? Es muy curioso que los colores, es verdad que son los colores que utiliza también, por ejemplo, Ramón y Cajal para tintar a las ramificaciones neuronales, sean los mismos colores de Franz Marc, ¿verdad? Es decir, el rojo, el azul y el amarillo, al fin y al cabo, son los colores primarios, ¿verdad? Entonces es natural que se utilicen también para esto. Pasa la primera crecida y la más grande de todas, y todas ellas imágenes después se aplican y tienen la misma, la de 1848 de Lamartine también lo vimos, la idea de que los vanos del juego de pelota, absolutamente falso todo. Esto lo pintó 4 años después de los hechos nuestro Jacques-Louis David. Hay personajes que no estaban allí, pero que eran representativos y que por lo tanto había que poner. Tenemos a Bailly, el presidente de la Asamblea, ¿no? Aquí tenemos algunos, solamente uno, de los que no aceptaban porque eran realistas la nueva Asamblea Constituyente. Eran 524, creo que eran diputados, ¿no? Había un campesino, uno, pero bueno, está aquí, el padre Gerard, ¿verdad?, acompañado por también menestrales con el gorro frigio para indicar que, bueno, que también los campesinos tenían un lugar, aunque, como veis, realmente pequeños, porque, como dice Parque, eran todos ellos leguleyos, ¿no? Y nos encontramos por aquí, no estaba, pero ahora sí está en el cuadro, tenía que estar, ¿no?, a Robespierre, ¿no?, en una posición que veremos después repetirse, sacar el pecho y dar el alma y la vida por la revolución, que veremos repetirse en otro personaje. Es curioso cómo se repiten los memes, podríamos decir, los gestos, ¿no? Aquí los valientes muchachos, uno de 20 años y otro de 17, que son cerrajeros, y cómo valientemente se enfrentan entre los escombros en 1848, siempre la misma fecha, ¿verdad?, a las tropas enviadas por el rey de Prusia en Berlín, y con la bandera roja, negra y gualda hecha a harapos, jirones, bueno, y también una visión general para que veamos cómo, sin querer, las imágenes, por así decir, se repiten. Es obvio que los sublevados de la Comuna de París de 1871 no tenían, es obvio, creo que no, pero podría ser, conocimiento de los dibujos edificantes y patrióticos que se habían hecho en 1848 con las barricadas. Pero, como veis, la posición de las figuras, también de las barricadas y de las personas, es casi la misma, ¿no? Como si Berlín y París a 100 años de distancia se dieran, digo 100 años, 23 años de distancia se dieran de alguna manera la mano, ¿verdad? Lo que sí, en cambio, sí está hecho a propósito es la escenificación de Los Miserables, ¿no?, de la famosa comedia musical, en principio francesa, pero luego pasada a Broadway, como sabéis, donde también las mismas ideas se repiten con la bandera roja y la bandera francesa en esta apoteosis, ¿verdad?, de cómo los distintos cuerpos van generando ellos mismos una barricada por la libertad para el goce de los amantes de musicales, ¿verdad? Y también me pareció interesante esta comparación posible, como veis, cuando las tropas están a punto de enfrentarse a la multitud que quería pedir simplemente ayuda con los popes y los estandartes a la cabeza en 1905, ayuda al zar, fueron reprimidos, masacrados por las tropas a caballo, y la idea, por lo tanto, de que ahí detrás no se ve realmente qué puede haber,
pero todas las figuras están de espaldas. Esta fotografía, creo recordar, creo que sí, que es auténtica, o sea que no se trata de una reutilización de Eisenstein, sino que fue realmente así. Y entonces es muy dramática la idea de estos bultos negros de espaldas frente a esa masa que se ve al fondo, se entrevé, y después esa blancura que implica un horizonte posible, ¿no? Me pareció también que podía ser interesante la idea del viajero ante el mar de nubes, ese petimetre, ¿verdad?, que se enfrenta desde un lugar seguro a toda esa maravilla, a esa sublimidad de las montañas en las que se esconde la fuerza de lo inaccesible, en última instancia de la divinidad, ¿no? Bien, pasamos ya a otra para ver también cómo se repiten estos gestos, pero también es interesante cómo aquí las distintas facciones de los soviets de marineros, de soldados, de obreros, se reúnen en torno a la palabra de Lenin, que tiene en la mano las famosas tesis de Abril, que hizo en el Palacio de San Petersburgo, y al lado Martin Luther King, en la alocución, toda la conocen, la hija de Dream, con la multitud enorme. Las dos tienen algo interesante en común. Primero, la idea del perfil, la mano levantada como señalando al futuro, y alguna cosa muy diferente frente a una multitud, podríamos decir, estática, que está arropando y a la vez identificándose con el líder. Aquí lo que tenemos es más bien una suerte de entusiasmo muy bien captado. La idea de la mesa es de color rojo, el mantel, como os dais cuenta, choca violentamente con el azul del marinero, vuelve otra vez a ser roja en el estandarte y en la bandera, y los caracteres de entusiasmo de las masas que están escuchando la palabra del líder, ¿verdad? O otro ejemplo de crecida obvia, ¿verdad? El levantamiento es muy curioso, ¿no? La idea de nuevo de escalar los cielos a partir de los escombros de la civilización pasada, y si nos damos cuenta, ese tipo, de nuevo, no lo creo, pero curiosamente se parece mucho a las imágenes del Pandemonium que hace John Martin para las ilustraciones de El paraíso perdido de Milton, ¿verdad? Es el mismo tipo de edificios, casi como se trata de una Mesopotamia, el poder asiático, ¿verdad?, que debe ser conquistado por los valientes soldados, y no solamente soldados, aquí tenemos campesinos, obreros de todas clases que han hecho trizas el mundo antiguo y que se disponen justamente a la conquista, de nuevo, la conquista de los cielos, en este caso el Valhalla, ¿verdad?, la destrucción del Olimpo capitalista, ¿no? Y esto es lo que os decía, si os acordáis en la postura que vimos antes, ¿no? Es muy curiosa la de Robespierre, ¿no?, dando su vida, por así decir, estando poseído por la idea, con el fanatismo de todos aquellos que lo aclaman, ¿verdad? Magnus Scheler, el orador 1920, pero resulta que lo que está haciendo Magnus Scheler es una glorificación del movimiento que ya en esa época, justamente en 1919, y como contagio del fascismo italiano, comenzaba a surgir en la Alemania, que después sería el poder nacionalsocialista, ¿no? Aquí el orador está entregado a las masas, es un verdadero ejercicio de trance, como veis, casi como si se tratara de los kikos actuales, los neocatecumenales, ¿verdad? Y pasa, por favor, a otra. Goebbels intentó incluso prohibir esta imagen. Lo que pasa es que era uno de los pintores oficiales del régimen, porque el Führer está hablando, y entonces, como habéis, toda la familia se agrupa, la familia, digamos, muy humilde, pero naturalmente tiene la fotografía, igual que se tiene en los santos, la fotografía del Führer en la pared, y aquí la radio, están oyendo con verdadera unción, como si fuera la Sagrada Misa, justamente las palabras aurorales del Führer, en primera línea, la muñequita en la cuna, justamente lo mismo que el niño, que se niega a dormirse, ¿verdad?, porque también él querría escuchar las palabras del Führer, como una promesa de la nueva
Alemania. Sin embargo, creo que efectivamente Goebbels no es el único cuadro, hay muchos más, pero no tenemos tiempo, destilan una suerte de melancolía y de tristeza a todos estos cuadros de tipo campesino que deberían, sin embargo, servir para elevar, digamos, la moral de la clase trabajadora, obrera y campesina en Alemania, ¿verdad? Y también otro pasaje que resulta realmente interesante por la contraposición de miradas. Es el paso del Rin en una fecha fantástica para ellos, 10 de mayo de 1940, porque eso significaba la revancha, ¿verdad? Francia ha ocupado la margen derecha del Rin y ahora se está pasando el Rin para ocupar Francia. Por lo tanto, es el momento de la revancha. Pero también las imágenes de los soldados, aquellos que se pueden ver, reflejan más bien temor, ¿verdad? Incluso el Gauleiter, ¿no?, está indicando algo que viene realmente con temor. Fijaros las figuras, las que se pueden entrever, que van pasando el Rin, el estallido de una bomba, para indicar también que, bueno, esa reconquista, cuando los toman los grandes artistas, siempre deja un extraño pozo de melancolía, casi como de premonición, ¿verdad? Bueno, pasa, por favor. Y también me pareció, ya que estábamos casi terminando y estábamos hablando de estos estancamientos, pues presentaros aquí a nuestro señor del tractor, solo que aquí es capitán, ¿no? Entonces me pareció que lo que se merecían los versos de Antonio Machado, ¿verdad?, dedicados a Negrín, ¿no?, es Aitor Esteban jugando a ser capitán de Gudaris, porque es obvio que ahora los Gudaris deben ser estimulados, ¿no? Y ahí le ves al hombre disparando la pistola, ¿verdad? Claro, la imagen se delata inmediatamente porque aquí hay una serie de periodistas, se notan un poco vagamente, ¿verdad?, que están utilizando las cámaras porque se trata todo ello, un gigantesco simulacro, una romería que, por cierto, está anunciada, como podéis leer ahí, porque atrae mucho público, deja mucho dinero y, por lo tanto, sirve como vehículo de propaganda también de Euskadi, ¿no? Y como dice también el organizador Félix Feito, empezamos el año pasado y poco a poco, el año pasado, 2014, 2013, poco a poco vamos creciendo, acercando al público nuestra historia sin hacer folclore de ello. En fin, llama un poco la atención que no sea folclore, pero me pareció interesante ver aquí a nuestro Aitor Esteban, ¿verdad?, disparando como un valiente Gudari, ¿no? Pasa, por favor. Y muy rápidamente, porque muy tarde, lamento, serán demasiadas cosas. Bien, los estancamientos, cuando, como todos los ramales, podemos decir que el delta de los movimientos sociales del siglo XX desembocan en la ciudad-mundo, más que ciudad mundial, la ciudad-mundo, Weltstadt, ¿verdad? La gran ciudad donde las leyes se confunden, donde solamente existen los códigos, donde se rompen las barreras sociales, donde conviven la prostitución más grande y los mutilados de guerra con las prostitutas callejeras, mientras en el centro de este tríptico utilizan trípticos y políticos religiosos, es muy interesante cómo se lucha desde dentro, ¿verdad?, utilizando las mismas formas, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos también los mutilados sin piernas de la guerra del 14, parece que todo eso se ha olvidado con estos templos que son los nuevos bancos, y de nuevo la idea casi mesopotámica, aquí tenéis al león rugiente a la parte derecha y los personajes vestidos de diferentes formas estrambóticas, como un gato arriba, con el mantel, ¿no?, el saxofón, de nuevo la misma idea que vimos antes, me pareció que era interesante también traerla aquí a colación, pásalo por favor, que ya lo vimos. Otra idea muy clara de estancamiento es la de nuestro caudillo con su mujer y el cardenal Pleideniel y la guardia que le rinde honores, ¿verdad?, en la catedral de Toledo, ¿no? Debo confesar que estuve a tiempo de hacer una nueva composición, pero no me atreví, soy un cobarde, ¿no? Porque había encontrado, justamente, desde que hablamos de Aitor Esteban, un Gudari que estaba exactamente en esta posición, levantando una pica en la que figuraba la bandera de Euskadi, ¿verdad?, pero detrás de él estaban una serie de Gudaris disparando fusiles y parecía que iban dirigidos a la figura central. Entonces pensé que eso era demasiado, que no. Que había que hacer un cierto orden, ¿no? No había que llegar a estos extremos, ¿no? Pasa, por favor, ¿no?
Extremos que en cambio sí que se ven en las, por ejemplo, aquí en la Catedral de Cuenca, sin ir más lejos, con la idea de que en todas las iglesias de los pueblos, como sabéis, está la cruz y el nombre en estos casos están quitados, pero también en muchos de ellos siguen todavía los nombres de los caídos por el bando fascista, ¿verdad? Y ya con un graffiti en la parte de abajo, que resulta interesante, y todos estos tinteros de tinta roja, como si fueran golpes de sangre, que se echan justamente contra la imagen y contra el rótulo de José Antonio Primo de Rivera. Entonces, no hace falta una fotocomposición porque la propia realidad colabora ya justamente a esta desacralización de las imágenes, ¿verdad? Una desacralización que llega al extremo en Comar y Meladiz de 1982. Lenin vivió, Lenin vive, Lenin vivirá para siempre, que dice lo mismo que le pasa al Alfa y Omega del Apocalipsis. Ha sido, es y será exactamente igual que Dios. Como veis, aquí tenemos la mourning, la figura del luto absoluto, ¿verdad? Y el color verdoso, ¿por qué? Porque en el tercer rellano lo que encontramos es una bomba que está conectada al sarcófago con objeto de mantener al cadáver embalsamado y que no se pudra, ¿verdad? Es curioso cómo el mismo Comar y Meladiz ha introducido también el aparato técnico para indicar la pantomima, que significa el halo, el aura roja, como debe ser, y no amarilla, de la figura que por otra parte resplandece, como estáis viendo, de su líder, ¿verdad? O también esta otra, que también de los mismos autores, bien interesante, que son las musas, ¿no? Entregan sus dones a Stalin, rodeado de libros, está vestido como si fuera el mismo Napoleón, le entregan la historia, le entregan la pintura, y lo curioso es que, en cambio, la libertad con el seno desnudo se encuentra, como veis, casi retirándose, ¿no? Como avergonzada y con el rostro casi ensombrecido dentro de esa magnificencia que encontramos en los cuadros de Correggio, por ejemplo, o del Tiziano, de las viejas ruinas romanas, que también juegan un poco a esta idea de traslati imperi, podríamos decir. Es interesante, en cambio, también, como veis, la lamparita Jugendstil que está encendida sobre los libros que nuestro Stalin está escribiendo constantemente, ¿no? También me pareció interesante este punto. Y, por terminar con los estancamientos, pues también me pareció que no estaba mal esta idea, ¿no?, de poner las palabras de Hannah Arendt en boca, o por lo menos haciendo réplica a nuestro líder, ¿verdad? España es la solución, y Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo dice esto. Me pareció que era interesante, ¿verdad? La banalidad del mal, que es justamente lo que hace posible el mal absoluto, o la corrupción absoluta de los deltas, ¿verdad? Bien, y con eso ya por fin pasamos al último capítulo, los escombros, ¿verdad? Empezando por algo entrañable que yo mismo he vivido. De hecho, las imágenes estas son mías. Primero el pajarito de Fernando Botero en una plaza enorme de Medellín, para que la gente no tuviera miedo y se pusiera a bailar y a corretear y a jugar con los niños en esa enorme plaza, toda llena de muñequitos de Fernando Botero. Hay un niño dentro de ellos, pero que fue destruida, no solamente ella, por bombas de los terroristas de la FARC, ahora en un proceso que nadie sabe qué va a pasar con la reelección de Uribe II, ¿verdad? Pero que es interesante porque en el momento que se destrozó es cuando empezó a vivir. Curiosamente, se empezó a llenar, como veis, de corazones, de señales de enamorados, ¿no?, de niños que se aprovechaban para jugar en los intersticios del desventrado, porque queda abierto todo el vientre del pájaro, y que se convertía en una especie de amoroso seno donde los niños podían esconderse y jugar, ¿verdad? Me pareció muy interesante también la idea de la sinagoga. Fijaros cómo Max Beckmann veía en 1919 justamente ese trío de borrachos o de pantomimas que casi recuerda un poco al Mago de Oz, si los veis ahí, con el sobredimensionado de la gigantesca sinagoga, el gato de perfil hierático en medio, es realmente muy misterioso, y también la separación la ruptura de todas las conexiones, podríamos decir, verticales, armoniosas de la gran ciudad,
y esa misma sinagoga después en los pogroms de 1938 como resulta destruida como tantas otras, ¿verdad? Pasa, por favor. Esto también es interesante, esta comunión y comunicación entre imágenes que en principio nada tienen que ver. Es la Breitstraße, que está paralela, justamente, antes era el lugar de paseo junto con Inter den Linden, paralela a donde se encuentra la isla de los museos y en la Humboldt Universität, ¿verdad? Leonardo lo conoce bien, esos lugares. Y el óleo es de 1848. Pasa un momento atrás, por favor. Ahí. Fijaros que también son barricadas, pero es el resto. Ha desaparecido todo vestigio humano, esto es lo que ha quedado, solamente los escombros de las barricadas después de la inútil insurrección de 1848. Ya sabéis que el manifiesto pues, quedó por un momento inane y el propio Marx se marchó a Londres para convertirse en científico, ¿verdad? Y cómo estas imágenes hablan entre ellas, porque también esta otra imagen, como veis, es la del Ground Zero, pero también las construcciones recuerdan un poco, también el edificio último, lo que se hizo en esa época, ¿no? Pasa, por favor. Pero fijaros, no es la Breitstraße, pero es la Friedrichshain, al lado de la Friedrichstraße, también justamente al lado. Estos mismos escombros que no están hechos ciertamente por las barricadas de los insurrectos, sino justamente por los bombardeos continuos de la Luftwaffe sobre Berlín y la representación, a pesar de todo amorosa, ¿verdad?, en la Breitstraße, de una mujer con un niño en brazos, como representando la posibilidad de una nueva vida, con ese mismo árbol que veíamos en el cuadro de Max Beckmann, el árbol retorcido que aparecía también a la derecha de la imagen, una ciudad completamente en ruinas, pero que si nos fijamos arriba de todo, tiene, a pesar de que el árbol está completamente desnudo, arriba del todo tiene 4 o 5 hojas verdes, como indicando que es posible la vida. Todavía una conexión muy hermosa, creo yo, entre la mujer y el niño y el árbol que está empezando a reverdecer y el sol, amarillo, el fondo, que aparece coronándolo todo, ¿verdad? Bien, también estas imágenes que no dejan de ser casi alucinantes de una Alemania completamente destruida y que nos llevan de nuevo a imágenes románticas tan famosas como esta, pasarlo por favor, la abadía con los monjes que entra, también la abadía en ruinas, con los robles que parecen ellos mismos dendritas, redes neuronales, ¿verdad? Con estos monjes como larvas que se encaminan a no se sabe exactamente qué, porque como siempre en Friedrich hay 3 grandes pasos. Digamos, el primero siempre en tinieblas, lo último como un cielo que va abriéndose y después queda un espacio intermedio, que es el espacio en el que se desarrolla la vida, o se podría desarrollar, ¿verdad? Es, desde luego, un predecesor de los triples estratos de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y aquí también interesante porque, si os fijáis, la figura del hombre mirando los edificios en ruinas, también en las imágenes, digamos, hablan entre ellas. Recuerda inmediatamente al monje junto al mar de Friedrich, ¿verdad? Solamente que aquí el mar es justamente un mar de ruinas, de puros desechos, ¿no? De escombros inhabitables, ¿verdad? Y por eso, quizá, y este es el final, ya, por fin, ¿verdad? Se me ocurrió tachar al monje junto al mar con la Guardia Civil que está mirando justamente al mar, exactamente igual que nuestro monje, pero con un muerto en la playa en primer plano, ¿verdad? En una postura también parecida no solo a Manteña, sino a nuestro Che Guevara muerto, y recordando las palabras del poeta de García Lorca, ¿verdad? Muchas gracias por la paciencia.